Hola, bienvenidos a este video. Cuando queremos conocer resultados de investigación es importante comprender conceptos epidemiológicos como la incidencia, las prevalencias o medidas de asociación. Sin embargo, eso no es lo único, porque estas mediciones se analizan a través de pruebas estadísticas cuyos resultados también es importante que conozcamos cómo interpretar. Los temas que vamos a revisar en este video es cómo interpretar el valor P y de dónde surge y también cómo interpretar los intervalos de confianza. Bueno, ¿por qué es importante que aprendamos esto? Porque cuando se hace investigación en el área de salud, se hace para poder tomar decisiones respecto a la eficacia de medicamentos o la utilidad que tienen, pero no nada más eso, también hablamos de el uso de dispositivos médicos o de ciertos procedimientos, pero también de medidas que pueden ser útiles para la prevención en diferentes niveles, primaria, secundaria o terciaria, así como también en la utilidad que tienen distintas pruebas de detección e incluso también la evidencia se puede generar respecto a cómo organizar mejor servicios de salud y otras acciones relacionadas con la salud pública, por ejemplo, campañas de comunicación. Así que hacemos investigación porque queremos resultados que nos permitan discernir entre diferentes acciones y tomar una decisión efectiva. Esta investigación se puede hacer tanto a nivel básico, clínico o bien epidemiológico. Y al final de cuentas, lo que obtenemos de los resultados de investigación es una serie de mediciones que es importante que sepamos cómo interpretarlas. Ahora bien, cuando se hace investigación en salud, no se hace en poblaciones completas. Esto significa que lo que se toman son muestras poblacionales que se supone que representan adecuadamente a la población general de la que provienen estas muestras y a partir de los resultados de ellas es que queremos asumir lo que le podría ocurrir a una población. Entonces, una cosa que hay que tener en cuenta para comprender este tema de la sesión del día de hoy es que debido a que en salud se trabajan con muestras, es por eso que utilizamos pruebas estadísticas para poder interpretar mejor los resultados que encontramos en esas muestras. Bueno, entonces, asumiendo que tenemos una muestra de sujetos en los que se hicieron ciertas mediciones, por ejemplo, estas, podríamos haber en esa muestra observado cuál es la prevalencia de cáncer de laringe o cuál es la incidencia o la frecuencia de casos nuevos de VIH en un año, digamos, pero también pudimos haber indagado si hay medicamentos, tomamos una muestra de la población y queremos saber si ciertos medicamentos o un medicamento en particular reduce la mortalidad por una causa en específico o bien si la edad en la que inician ciertas manifestaciones clínicas de una patología tiene influencia sobre un determinado desenlace 10 años después. Todo este tipo de información se genera a partir de distintos diseños de estudio, como los diseños transversales, los casos y controles, las cohortes o los ensayos clínicos. Pero al final de cuentas son resultados que se obtuvieron de una muestra, es decir, en un grupo pequeño o grande, pero al final de cuentas una muestra poblacional manifiesta estos resultados a los que les llamamos estadísticos. Estos estadísticos son útiles para poder hacer inferencia o en realidad los queremos para inferir si esto que estamos encontrando acá es como ocurre en la población general si hubiéramos sido capaces de observar poblaciones generales. Y por lo tanto los estadísticos que obtenemos son necesarios para la inferencia de parámetros, que es la manera en que le llamaríamos a la prevalencia de cáncer de laringe, pero en la población sería un parámetro. Cuando yo conozco la prevalencia de cáncer de laringe en una muestra, eso es un estadístico. Entonces, tengan esto presente. Las inferencias estadísticas, es decir, esas frecuencias o esas medidas que estoy yo generando en una muestra, me son útiles para estimar de manera puntual o hacer una estimación por intervalos. Ahora,
La diferencia entre uno y otro es que en el caso de la estimación puntual hablamos de un dato que tiene precisión y en el caso de la estimación por intervalos es una forma de inferir que lo que genera es confiabilidad y con los ejemplos que veremos más adelante esto espero que quede claro. Una estimación puntual, por ejemplo, sería decir que la prevalencia de diabetes en adultos es del 12%. Imagínate que yo eso encontré en una muestra y yo estoy infiriendo que en una población completa, si yo hubiera sido capaz de medirlo, también encontraría que el 12% tiene una prevalencia de diabetes. Otras cosas sobre las que puedo hacer inferencia podría ser sobre la efectividad de una terapia para reducir la frecuencia de infecciones y yo podría pensar que la efectividad de esta terapia es del 30% porque comparado con una terapia control que solamente controla un 10% y mi terapia que estoy experimentando o la de prueba controla el 40% de las infecciones, pues la efectividad es la diferencia entre estas dos, por eso es que es del 30%. Y en el caso de otros datos sobre los que podría ser inferencia puntual, podrían ser la asociación entre grasas trans y cáncer gástrico. Imagínate que se hace un estudio y que resulta que es 3.5 veces más probable que aquellos consumidores de, no sé, una gran cantidad o a partir de cierto porcentaje de consumo de grasas trans, es más común presentar cáncer gástrico. Son estimaciones puntuales. La estimación por intervalos nos diría que, por ejemplo, en el caso de la diabetes, el intervalo en el cual yo podría suponer que está el verdadero valor de la prevalencia de diabetes es entre 10.7 y 14.5%. Es un intervalo. Para el caso de la efectividad de una terapia puedo hacer lo mismo y decir, bueno, la efectividad está entre una reducción del 18 hasta incluso una del 42%. Estoy dando un rango de valores entre los que supongo que está el valor de la efectividad y finalmente para la asociación entre grasas trans y cáncer gástrico yo podría decir que el intervalo de la asociación está entre 1.3 hasta 4.6 veces más común que quienes consumen grasas trans desarrollen cáncer gástrico. Así que ten en cuenta estos dos elementos, que la inferencia estadística puede ser puntual o por intervalos. Cuando un estudio identifica una asociación, es decir, este estudio tomó una muestra de población e identificó que está asociada a cierta exposición con un desenlace, una pregunta que es inevitable hacerse es, ¿esta asociación ocurrió por simple azar? Es decir, si en lugar de yo haber tomado esta muestra, hubiera tomado otra, hubiera agarrado a otro conjunto de población, ¿hubiera encontrado lo mismo? ¿O simplemente este hallazgo que tuve se debió a que por alguna razón en esta muestra sí está asociado, pero en la población en general o incluso en otras muestras no hubiera encontrado este mismo resultado? Por eso se hacen pruebas de hipótesis, porque las pruebas de hipótesis nos permiten conocer cuál es el efecto que está pudiendo tener el azar dentro del resultado que estoy observando. Así que no nada más tengo que quedarme con el resultado que encontré de la asociación que se observó, sino que esos resultados debo pasarlos por unas pruebas de hipótesis para que me ayuden a determinar el efecto del azar. Ahora, sobre las pruebas de hipótesis hablaremos más adelante, pero lo que tenemos que conocer hasta ahora es que las pruebas de hipótesis son, por ejemplo, como cámaras fotográficas. Hay de muchos tipos y tú eliges una cámara o eliges otra dependiendo la necesidad que tienes. En este caso, eliges dependiendo las características de los datos que tienes y lo que quieres hacer con ellas o el tipo de inferencia que quieres generar. No te compras una cámara de visión nocturna que puedes incluso poner dentro del agua y no sé, de tomas rapidísimas y lo único que vas a hacer es tomarte selfies, ¿ves? Entonces, depende para qué quieres la prueba, es en la prueba que eliges y también depende del tipo de datos que tengas, pero de eso hablaremos más adelante. El asunto es que una prueba de hipótesis es una estrategia, una técnica estadística, mejor dicho, que te genera varios resultados. Y lo que tú obtienes de una prueba de hipótesis es la certeza de
hacia cuál o una mayor certeza de hacia cuál hipótesis debes inclinarte en función de los resultados que tuviste. Es decir, en las pruebas de hipótesis se asumen dos posibles condiciones o dos posibles hipótesis. Una de ellas se conoce como la hipótesis nula y la otra como la hipótesis alterna. Lo que dice la hipótesis nula es aquello que se tiene ya como idea o el conocimiento que actualmente se tiene respecto a una asociación. Ahora, imagínate que tú quieres asociar el uso de, no sé, bebidas azucaradas y la alopecia. Pues hasta ahora podríamos pensar, bueno, no sé si hay algo que lo has asociado, pero imagínate que hasta ahora asumimos que no está asociado el consumo de bebidas azucaradas y la alopecia. O pensamos que si acaso hay una asociación, pues esta se debe al azar. Así que la hipótesis nula, eso es lo que asume, que las bebidas azucaradas como exposición no están asociadas con la alopecia como desenlace. La hipótesis alterna plantea que si hay una asociación entre las dos y el punto de partida en una investigación científica es siempre la hipótesis nula y esto tiene pues digamos connotaciones filosóficas inclusive, pero bueno, ahí ese es el punto de partida, las hipótesis nulas, ¿no? Aquellas en las que decimos no hay asociación. Así que la prueba de hipótesis lo que tiene como resultados son varios valores. Unos valores se conocen como el estadístico de prueba, del que no voy a hablar ahora, pero el otro valor en el que me voy a centrar es en el valor P. Este es un número, pues una cifra, que es lo que vamos a aprender a interpretar en este momento. Entonces, como resumen de esta diapositiva, una prueba de hipótesis lo que te arroja es una serie de valores, entre ellos un valor que conocemos o un número que conocemos como valor P, y a partir de este valor se toma la decisión de si se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza. ¿Por qué esta? Bueno, pues porque esta fue la hipótesis de partida de toda investigación. Entonces el valor P es un valor de una probabilidad, por lo tanto asume valores entre 0 y 1. Ahora imagínate que se realiza esta investigación, una en la que se encuentra que entre aquellas personas que practican yoga hay una reducción del 15% en la mortalidad comparada con quienes no realizan esta práctica. Y se encuentra un valor P de 0.03. Bueno, ¿eso qué significa o cómo debo interpretarlo? En cuanto a los valores P, suele haber una interpretación incorrecta y esa es la que te voy a mostrar ahora. ¿Cuál es la interpretación incorrecta de un valor P? Lo que la gente suele pensar es que este valor, que acuérdate que un valor P es una probabilidad, lo voy a multiplicar por 100 para convertirlo en un porcentaje y voy a poder decir de manera incorrecta, que solo hay un 3% de probabilidad de que la hipótesis nula, porque acuérdate que esa es la hipótesis de partida, entonces esa es la que yo quiero verificar si la rechazo o no la rechazo. Entonces, incorrectamente la gente interpreta así. Hay solo un 3% de probabilidad de que la hipótesis nula, es decir, esa en donde digo que no hay asociación, sea verdadera. Y como es tan bajita la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, pues voy a aceptar la hipótesis alterna y decir que yoga y mortalidad sí están asociados. Esto es incorrecto y ahorita voy a mostrarte la interpretación correcta para que veas la diferencia. Pero lo que te quiero decir aquí es que este valor no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta o de que la hipótesis alterna sea falsa o sea verdadera. No, no, no. Lo que yo estoy queriendo saber con el valor P es qué efecto tiene el azar dentro de los resultados que estoy observando. Ese es el punto clave. Así que si yo encontrara este resultado en un estudio, que 15% de la mortalidad se reduce entre quienes practican yoga comparado con quienes no, la interpretación correcta sería esta. Asumiendo que la hipótesis nula es correcta, porque ese siempre es mi punto de partida, asumiendo que la hipótesis nula es correcta, ¿qué tan consistentes son los datos con esa hipótesis? Es decir, si las variables no estuvieran asociadas, que eso es lo que asume la hipótesis nula,
¿Qué tan probable es que yo hubiera observado un valor tan extremo como el que observé en mi estudio? Asumiendo que estas variables no están asociadas. ¿Ves? Como aquí ese valor es pequeñito, y acuérdate que yo te dije en la diapositiva pasada que el valor P en realidad tiene la intención de mostrarnos qué peso está jugando el azar dentro de este resultado. Y aquí lo que te quiere decir es que esa probabilidad de que este resultado sea por azar es chiquita, es de menos del 3%. Y que si asumes que la hipótesis nula es correcta, la probabilidad de haber observado este resultado, de que el 15% de la mortalidad se reduce, es muy, muy baja. Ahora, ¿qué tanto es bajo y qué tanto es alto en relación con la probabilidad? Bueno, pues por convención se ha determinado que una probabilidad mayor o igual, escucha esto, mayor o igual a el 0.5 o bien el 5%, me está diciendo que el chance de que haya azar en ese resultado, es decir, de que sean por azar que yo encontré este dato, es de más del 5% y digamos que eso se considera mucho, como le estás dando mucho espacio a que el resultado sea simple azar y no que exista de verdad una asociación entre hacer yoga y la reducción de la mortalidad. Y por lo tanto se asume que un valor más pequeño que esto es convencional, que un valor más pequeño, es decir, un valor menor al 0.05, me permitiría rechazar la hipótesis nula, que es la que me decía que no había asociación, y por lo tanto asumir tentativamente a la hipótesis alterna como la que me genera el conocimiento actual. ¿Ves? Es la evidencia actual es que no hay datos que me permitan sostener a la hipótesis nula. Por lo tanto, tentativamente voy a adoptar la hipótesis alterna. ¿Por qué no digo que la voy a aceptar? Porque siempre hay posibilidad en la ciencia de refutar las hipótesis. Por eso no se aceptan las hipótesis porque estas pueden ser refutadas. Solo se rechazan o no se rechazan en función de los datos que se tienen. Y aquí si yo hubiera tenido un valor de P mayor, por ejemplo, digamos un valor de 0.72, pues aquí lo que estoy diciendo es que la posibilidad de que el azar esté explicando mi resultado es muy alta, es como del 72%, ¿ves? Por eso es que con una probabilidad tan alta de que sea el azar, no puedo rechazar la hipótesis nula. Y quiero ver aun cuando observe 15% de diferencia en la mortalidad, yo muy fácilmente, dado estos resultados, puedo decir, bueno, sí, está ese resultado de diferencia en la mortalidad entre quienes practican yoga y quienes no, pero esto es por azar, ¿ves? Simplemente porque la muestra salió así o porque se cometió algún error en el estudio o algo sucedió, pero no puedo asumir que de verdad existe esta asociación. Bueno, sin embargo, hay que recordar que la significancia estadística no significa que sea o que exista relevancia clínica, porque imagínate en este escenario en el que encuentro que en un estudio el 1.5% de los sujetos que practicaron yoga comparados con quienes no lo hacen manifestaron una reducción en el dolor de rodillas y que esto fue altamente significativo, es decir, es muy, 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 muy poco probable que el azar esté teniendo participación en este resultado, es decir, no puedo rechazar sí puedo rechazar la hipótesis nula y asumir que sí hay una asociación entre el yoga y la presencia del dolor, pero ve la magnitud de reducción de dolor que estoy presentando aquí. Podría ser muy bajita. ¿Qué tal que en realidad otra cosa como, no sé, bajar de peso tenga muchísima más relevancia clínica que hacer yoga? Así que tú, ¿qué le recomendarías a tu paciente? Por más que esto sea significativo estadísticamente, puede que en la clínica no sea tan relevante. Así que no solamente tienes que aprender a interpretar valores de significancia estadística, sino que tu experiencia clínica debe demostrarte cuándo un 2% en reducción de mortalidad es suficiente y cuándo una cosa así es muy, muy baja.
Bueno, ahora pasemos al siguiente punto, que son los intervalos de confianza. Recordemos que cuando estudiamos muestras, la posibilidad de que en los resultados haya imprecisión, pues siempre existe. Y por otra parte, también puede ser que en los resultados lo que estoy observando es efecto del azar. El valor P que acabamos de revisar es el que me permite ver qué tanto efecto tiene el azar en mis resultados, pero los intervalos de confianza son los que me van a ayudar a entender qué tan precisos son estos resultados que yo estoy encontrando. Bueno, ¿qué cosa es un intervalo de confianza? Pues es un rango de valores en el que, bajo cierta probabilidad, se asume que encuentro o que voy a encontrar el valor poblacional o el parámetro de una determinada variable. Recuerda, tú estás tomando muestras, o sea, en investigación se toman una muestra y yo quiero saber si esa muestra corresponde a lo que en la población estaría ocurriendo. Y este rango de valores, como dice aquí, es probable y de manera convencional se asume que es probable en un 95%. Pero ¿qué cosa significa esto? Que la probabilidad dentro de un intervalo de confianza es del 95%. Bueno, imagínate que un estudio, te voy a poner un ejemplo, sugiere que yoga reduce la mortalidad entre, ya no el 15%, ese es un valor puntual, pero ahora vamos a decirlo por intervalo, que la reduce entre un 10 y un 17%, y eso tiene, ese intervalo de confianza tiene un 95% de confiabilidad, comparado con personas que no lo practican. A ver, vamos a ver qué significa esto. Significa que si tú hubieras sido capaz no de tomar solamente la muestra que tomaste, sino de tomar cientos y cientos y cientos de miles de muestras, en el 95% de ellas habrías encontrado, en el parámetro que te dan, habrías encontrado que en ese parámetro está el verdadero valor de la reducción de la mortalidad. Lo voy a poner con un ejemplo más simple. Si tú vas a ir a una fiesta y vas a preguntar cuánto podrías gastar, o vas a ir a un viaje y le preguntas a uno solo de tus compañeros y te dice, ¿sabes qué? Te vas a gastar 200 pesos. Bueno, ese es un valor puntual, pero tú le preguntas porque necesitas mucha más confiabilidad en el dato, no solo necesitas precisión, necesitas datos confiables. Le dices, bueno, pero ¿entre qué valores en realidad estaría, o entre cuánto está el verdadero gasto que podría tener? Y él te dice, sabes, creo que te puedes gastar entre 100 pesos o hasta 400 pesos. Ese es el intervalo. Un intervalo de confianza del 95%, es decir, para que tú tuvieras muchísima más certeza de lo que te están diciendo, en lugar de solo preguntarle a un amigo, imagínate que le preguntas a cientos y cientos y cientos de miles de personas. Y estas personas te dan este resultado que está entre 100 y entre 400 pesos. El 95% de todas las personas a las que preguntaste, de tus cientos de miles de personas encuestadas, te dijeron eso, que estaría entre 100 y 400. Tú, en realidad, con ese rango no sabes cuánto te vas a gastar, ¿ves? No sabes si te vas a gastar 350 o los 200 que te dijeron originalmente, pero sabes con mucha confianza que el gasto estará entre 100 pesos y 400 pesos. No es preciso, pero es confiable. Bueno, pues esto es lo que significa el intervalo de confianza, con un 95% de confiabilidad. ¿Podrías tener un intervalo con menos confiabilidad? Pues sí. Imagínate que es con un, no sé, 80%, pues significa que en el 80% de las ocasiones en que tú muestrearas a cientos y cientos y cientos de miles de sujetos, encontrarías cierto valor, ¿ves? Entonces, bueno, eso es lo que significa esta. Bueno, para terminar, cuando nosotros tenemos medidas que nos asocian ciertas variables, estas mediciones pueden ser generadas a partir de una diferencia en los resultados de dos grupos de sujetos a los que se les dio un tratamiento u otro, o bien pueden no estar hechas en las diferencias, sino más bien en el cociente de los resultados. A ver, lo voy a decir más claro. Imagínate que están estos dos ejemplos. El primero de ellos, lo que intenta saber es una diferencia en el promedio
de días de estancia hospitalaria. Ahora, piensa que tienes un estudio en el que las personas estuvieron en promedio bajo un tratamiento, el tratamiento A, en promedio estuvieron 5 días de estancia hospitalaria menos que con otra alternativa, ¿ves? Y que con el tratamiento con el que lo están queriendo comparar, la reducción de días de estancia hospitalaria bajo el tratamiento B fue solamente en promedio de 2 días. ¿Ves? Estás comparando dos tratamientos, el A contra el B, y quieres saber en promedio cuántos días de estancia hospitalaria se reducen con cada uno de esos tratamientos. Y viste que con el tratamiento A la reducción promedio es de 5 días y con el tratamiento B la reducción promedio es de 2 días. La diferencia que hay es de 3 días, por lo tanto la efectividad del tratamiento A sobre el B es de 3 días en promedio. ¿Qué hubiera significado aquí decir que no hay efectividad, es decir, que tratamiento A y tratamiento B son lo mismo? Pues si el resultado te hubiera dado 0, pues tú aquí hubieras visto que no hay diferencia, porque hubiera sido restar 5 de 5, ¿ves? Por eso te sale 0. Por lo tanto, aquí, cuando tú ves una diferencia de medias, la efectividad nula de un tratamiento es el 0. ¿Por qué? Porque estás restando. Pero cuando tú estás queriendo conocer la asociación o la efectividad de un tratamiento a partir de cocientes, como lo es el RR o el OR, tengo otro ejemplo que te quiero mostrar, el de la incidencia de personas que evitan una cirugía de cadera dependiendo del tratamiento en el que están. Ahora, imagínate que las personas que evitan el tratamiento de cadera, que toman el tratamiento A, fue un 30% en la prevención pues, de la cirugía, y quienes están bajo el tratamiento B, solamente el 8% previnieron o evitaron que se les realice esta cirugía. Cuando yo genero la efectividad, pues acuérdate que estoy sacando un RR. Entonces lo que hice fue dividir ese 30% sobre el 8% y obtuve 3.75, lo que significaría que es más probable que las personas bajo tratamiento A, es 3.75 veces más probable que las personas bajo tratamiento A eviten la cirugía que bajo el tratamiento B. En este caso, la efectividad nula hubiera sido si ese cociente hubiera sido de 1. ¿Por qué? Porque hubiera sido como dividir 30% entre 30%. ¿Ves? Funcionan igual, por lo tanto, ninguno es más efectivo que el otro. Bueno, un intervalo de confianza es significativo cuando, en el caso de aquellos estudios que están queriendo medir diferencia de medias, el intervalo no contiene al valor nulo, que en el caso que estamos hablando sería el 0. Mira por favor el ejemplo y dice aquí, el tratamiento A favorece una reducción de estancia hospitalaria de 3 días y el intervalo está entre 1.3 hasta 5.4 días, y ese intervalo no tiene dentro al valor 0, por lo tanto sería significativo. En el segundo ejemplo, si yo digo que el tratamiento A incrementa en 3 ay, está mal ahí, pero debería decir 75 veces la posibilidad de evitar la cirugía comparado con el otro tratamiento, y yo muestro un intervalo de confianza que no tiene al valor nulo, que en este caso va a ser el 1, entonces ese intervalo de confianza va a ser significativo. Por lo tanto, ¿qué significa un intervalo de confianza significativo? Significa que el valor nulo no está contenido dentro del intervalo, y el valor nulo cambia dependiendo qué cosa es lo que estás midiendo. Si estás midiendo diferencias, entonces lo que no debería estar adentro del intervalo es un 0, y si estás midiendo cocientes, lo que no debería estar dentro del intervalo es un 1. Bueno, pues con eso terminamos la explicación. Te invito a hacer, además de la revisión de este video, una lectura que te voy a sugerir, y así concluimos la parte en donde aprendemos a interpretar valores P y o intervalos de confianza.